Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¿Bendecido? Nomás escucha al hermano. ¿Todos los hermanos están bien? ¿Sí estamos todos bien? Qué bueno, hermanos. Pues es un placer estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Quiero presentarme. Mi nombre es Johnny Contreras y tengo el privilegio de servir de primer anciano en la iglesia de North Aurora, aquí cerquita. Mi esposa y mis 3 chiquitos no pudieron venir esta mañana porque andan pues, con mucha gripa y pues no pudieron venir, pero mandan sus saludos. A ver, díganme, hermanos, ¿cómo se encuentran? Bendecido. ¿Estamos bien? Amén. Sí. Cuando la hermana me invitó, me dijo que normalmente el primer sábado del mes es evangelístico. Y a veces se nos olvida que hay que hacer evangelismo dentro de la iglesia. Porque muchos de nosotros estamos bien dormidos. ¿Nos encontramos así en esta iglesia, hermanos? No lo tienen que responder porque la verdad es que todas las iglesias andamos bien dormidos. Y parte de eso es porque nosotros no nos hemos dado cuenta de nuestra condición pecaminosa y estamos bien dormidos, que no nos damos cuenta. Y vamos a considerar ciertas cosas en esta mañana. Pero primero, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a orar. Bendito Padre, rogamos, Señor, que seas tú el que nos hables a través de tu palabra, Señor. Amén. Realmente a nadie nos interesa escuchar las palabras de un ser humano si no son influenciadas, si no son inspiradas por tu Santo Espíritu. Amén. Así que, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Esconde aquí a tu servidor atrás de la cruz del Calvario y permítenos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Amén. No por mérito ninguno, sino por tu amor y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vayan conmigo por favor a Juan capítulo 6, versículo 37, que es la lectura bíblica para esta mañana. Y vamos a considerar algo bien importante, hermanos. Tengo que acostumbrarme a mis lentes, que son más o menos nuevos. Se me olvidaron en la parte de atrás y tuve que ir a recogerlos. No me ajusto todavía. Bueno, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice esta promesa: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Sabe qué me recuerda este versículo, hermanos? Es que no sé si ustedes saben que aquí en Illinois y mayormente en todos los Estados Unidos, si usted va al hospital, no le pueden rechazar. Si no tienen con qué pagar, si no tiene seguranza, ellos tienen que cuidarlo. Y bueno, pues es una ley que existe en este mundo. Muchos se aprovechan de eso, pero eso existe, hermanos. Cuando yo estoy mirando aquí lo que dice Cristo Jesús, dice que todo el que viene a mí, dice, no le echo fuera. Eso nos indica, hermanos, de que todos somos bienvenidos con Cristo Jesús. Pero pregunto, ¿por qué uno iría al hospital? ¿Irías tú de visita nada más para pasar por la sala de emergencia, nomás para visitar? ¿O vas al hospital porque tienes alguna necesidad, alguna enfermedad, un dolor, algo, ¿verdad que sí? Y es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, nomás que muchos de nosotros estamos mal diagnosticados. Ahora, déjenme les explico a qué me refiero. Hubo una historia hace un par de años de una señora que ella fue al doctor porque ella tuvo unos
unos dolores en su seno. Y fue al doctor y le hicieron radiografía. Y entonces el radiógrafo le dijo al doctor que tenía obstruido un conducto calocófono. Y la mandaron a su casa. Pero el dolor nunca le dejó. Y pasó un año y regresó al doctor. Y sucede que la señora tenía cáncer de los senos. El problema era que ya fue muy avanzado y no había nada que podían hacer para ayudar a la señora. Pues le echó demanda al doctor y se ganó unos millones de dólares, pero a la señora le dieron 6 meses de vida. ¿Qué vale tanto dinero y no tener la vida? Una señora de unos 40 años, con niños chiquitos, iba a perder su vida. ¿Y por qué? Porque fue mal diagnosticado. Nosotros como cristianos a veces cometemos el mismo error, ¿saben? Que estamos también mal diagnosticados. ¿Saben? Mi esposa, como en estos tiempos, ella está enferma, yo no le permito que vaya a buscar sus síntomas en el internet porque sale con unas locuras, hermanos. Una vez me salió con que tiene el flu o tiene no sé qué enfermedad que solamente existió en África hace unos 50 años. Digo, no, por favor, no ande mirando ahí porque te vas a mal diagnosticar. Y al otro día me dijo, no, pues es posible que nuestros hijos tengan flu y se van a morir. Digo, no, es que no, uno no muere de flu. Y bueno, ¿ahora a qué me refiero, hermanos? ¿A qué me refiero de que nosotros como cristianos, como el mundo, todo el mundo, nos estamos mal diagnosticando? Y quiero hacerles esta pregunta y esto es lo que vamos a contestar con la palabra de Dios. No por opinión, no por filosofía, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. La pregunta es esta. Y quiero que ustedes la vayan meditando. ¿Somos buenas personas que ocasionalmente caemos? ¿O somos personas caídas que en ocasión hacemos cosas buenas? Si nosotros somos personas buenas que en ocasión caemos, pues nos autojustificamos y no tenemos necesidad de un Salvador. Nos justificamos y seguimos. Y así es el mundo. En el mundo se considera que todos somos buenos, todos, pues la mayoría, ¿verdad? Que son buenos y en ocasión hacemos cosas malas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. ¿Les interesa esto, hermanos? Amén. Bueno, para los demás se los voy a predicar de todos modos. Romanos capítulo 7, vayan ahí por favor, hermanos. Romanos capítulo 7, este es un versículo poderoso que podríamos tomar bastante tiempo mirándolo, la experiencia de Pablo que él tuvo con su propia pecaminosidad, y es lo que les invito en esta mañana a que abren sus Biblias conmigo, hermanos. No se queden esperando que se los lea, hermanos. Miren sus Biblias por sí mismos para que usted pueda tomar su propia comida. Vamos a mirar lo que dice aquí Pablo, su experiencia cuando él primero tuvo su conversión. En el capítulo 7, pues no lo vamos a mirarlo todo completo, pero quiero que miren el versículo 9, ahí vamos a empezar. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para, ¿qué dice ahí? Muerte. Para muerte. ¿Qué ley se está refiriendo, hermanos? Esto es importante. A ver, jóvenes atrás, ¿qué ley se está refiriendo? ¿Ah? La ley de Dios. Pero ¿cómo sabemos? Porque la ley puede ser diferentes cosas dependiendo del contexto. Pues ahí miramos el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado si no sé por la ley, porque no conocieron la codicia si la ley no dijera no
codiciarás. ¿A cuál ley se está refiriendo aquí? A los 10 mandamientos. Esa es la ley que cuando él vivía sin la ley, o sea, no tenía la ley dentro de él, y entonces dice que cuando el mandamiento vino, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo es que el pecado revivió y yo morí? Porque hubo, ¿qué cosa, hermanos? Un conflicto. Un conflicto. Él estaba bien, él estaba practicando su religión, él iba a la sinagoga sábado tras sábado, él estaba viviendo como si todo estuviera bien, pero pasó algo, hermanos. Cuando vino la ley, entonces él murió. ¿Pero qué pasó ahí, hermano? No es que no conocía la ley, sí conocía la ley, hermano. Y como fariseo de fariseos, me atrevo a decir que lo tenía memorizado también. La señora White comenta de que no es lo suficiente tener conocimiento de Dios, sino conocer a Dios. Pues no, de nada nos sirve. Sigue diciendo el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es verdad, es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí, pero lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuál fue el problema, hermanos? ¿La ley o el pecado? Es obvio que el problema es el pecado. Para muchos en el mundo, el problema es la ley. ¿Sí me explico? Muchos en el mundo están rechazando la autoridad de Dios para que Él pueda decir lo que es bueno y lo que no es bueno. Rechazan su autoridad. Y eso pasa en el mismo cristianismo. Si no nos conviene alguno de los mandamientos, pues los echamos fuera. No, pues la ley fue inválida. Tengan cuidado, porque ese no es el problema. Nos estamos justificando. Sigue diciendo aquí, porque sabemos, en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Ahora, quiero que miren algo bien interesante. ¿Cómo es que Pablo describe la ley aquí? Son 4 cosas con las cuales describe la ley. ¿Cuáles son, hermanos? A ver, digan ustedes. La ley es... Lo acabamos de leer. Espiritual. Espiritual es uno. ¿Otro? Yo soy carnal. Él dice que eres carnal, pero digo la ley. ¿Cómo se describe la ley? Espiritual, ¿qué otra cosa? Santa, justo, ¿y qué cosa? Bueno. Hermanos, ¿quién más tiene esas características? Pues solamente Dios. Entonces, la ley significa que Pablo conocía de la ley, pero realmente no conocía del dador de la ley. O sea, el carácter, cuando él fue introducido, el carácter de Dios le despertó en él un conflicto grande. Y el versículo 15 dice esto: pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Pregunto, hermano, ¿usted tiene ese problema también? Que usted sabe que no debería de hacer ciertas cosas, pero lo hace de todos modos. ¿Have you had that problem? Todos nosotros estamos en esa batalla. Y cuando él dice, pero no entiendo. No entiendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este conflicto es mucho para nosotros. No podemos lograr entenderlo. No es posible. Pero podemos conocer algo de cómo nosotros podemos tener la victoria. Déjenme les leo este párrafo. Viene de La maravillosa gracia de Dios, página 58. El hecho de que la ley es santa, justa, buena,
debe ser puesto de manifiesto delante de todas las naciones, las lenguas y los pueblos, delante de los mundos no caídos, los ángeles, los serafines y los querubines. Los principios de la ley de Dios se manifestaron en el carácter de Jesucristo. ¿Por qué el mundo tiene este conflicto con la ley de Dios? Porque representa el carácter de nuestro Salvador, Cristo Jesús, incluyendo el Sábado. Y Pablo pues no entiende, porque él sabe bien que es malo codiciar. Pero cuando la ley vino, cuando se le dice no a una persona, pues se le despierta en uno el querer hacer el mal. Y dice, yo no entiendo, porque yo sé lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, pero no lo estoy haciendo. Leo el versículo 15 de nuevo, porque lo que hago no entiendo. Pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero, eso hago, pruebo que la ley es, ¿cómo dice? Bueno. Es buena. Bajo el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice Pablo aquí? Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el ¿qué cosa? El bien. Pregunta, hermanos. ¿Somos personas buenas que en ocasión caemos? ¿O somos personas caídas que logramos en vez de cuando hacer las cosas buenas? Hermanos, salen muchos videos, algunos me gustan mucho, hasta me hacen llorar, hermanos, mirar cómo los extraños se ayudan a otro extraño. Si usted lo busca en internet, por ejemplo, encontré uno que se llamaba My Faith in Humanity Restored. Y eran personas que se estaban ayudando, ayudando a un extraño. Y uno de estos me llamó mucho la atención. Fue un automóvil que estuvo en un choque y está para arriba, para abajo y estaba en llamas. Y extraños se bajaron de sus autos y sacaron a la persona antes de que se explotara ese automóvil. Y saben, a mí me pasó algo similar. Estaba viajando en la carretera y vi un poquito adelante de mí, acababa de pasar, una señora se puso así otra vez, pero no tenía llamas, así que era lo bueno. Y la gente se bajó de sus autos y algunos hasta ayudaban, ¿verdad? Y no sé qué salió con la señora, pero no creo que se hirió ni nada. Y qué bueno, ¿verdad? Pero de vez en cuando el ser humano sabe hacer el bien, ¿no es cierto? Pero esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Somos personas buenas que en ocasión caemos? ¿O somos personas caídas? En ocasión hacemos el bien. Si seguimos leyendo, hermanos, este conflicto se amplía. Dice el versículo, vamos al 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces él sabe lo que es bueno. Y si regreso 18, dice, porque en mí esto es en mi carne, no mora bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Entonces él sabe, él quiere hacer el bien, él conoce, se deleita en la ley de Dios. Él sabe lo que es bueno, pero encontrar la manera de realizar la obediencia, dice, no la hallo en mí mismo. No está dentro de uno. Y eso es algo muy distinto a lo que él aprendió de ser fariseo. Él aprendió de que si yo logro guardar los mandamientos y hacer esto y hacer ayunos y cosas así, entonces yo me voy a acercar a Dios más, cada vez más que le voy haciendo más y más obediente. Un amigo trabaja de taxi y hablaba con una señorita que fue una señorita judía, y eso fue lo que ella le explicó a él, que
¿no? Lo más obediente que somos, más cercanos nos volvemos con Dios. ¿Será cierto eso, hermano? La Biblia no nos indica eso. El versículo 23, ahora miren esto, hermanos. Miren esto con mucho detenimiento. El versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros. Voy a pausar ahí. Veo otra ley. ¿Cuál fue la primera ley? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ahora está mirando ¿qué? Otra ley. Otro distinto. Ahora miren. Mas yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Y cuál es esa ley de su mente? La ley de Dios. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces hay dos leyes aquí que están en combate. La ley de Dios y la ley del pecado. Pregunto, hermanos, ¿cuál es la ley invasora en este conflicto? O sea, dentro de Pablo, ¿cuál es la ley que él tiene por dentro? El dicho que hay es que yo así soy. Exacto, ¿verdad? Acépteme porque así soy. ¿Cuál es la ley que Pablo tiene dentro de él? Pues él lo dice. La ley del pecado es lo que yo tengo por dentro. Yo viví antes sin la ley, dijo él. Pero cuando la ley vino, dijo que hubo, ¿qué cosa? Muerte. Dice que vi otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y esa palabra revelar quiere decir hacer guerra. Hubo una fuerza invasora que entró en Pablo, que entró en el cuerpo de Pablo. Y ese fue, ¿qué cosa, hermanos? La ley de Dios mostrado en el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, él antes no había tenido un encuentro con Jesús. Y es por esto que se logró justificarse. Es por eso que él pensó que estaba en paz. Es por eso que él pensó que todo estaba perfectamente bien. Y ese es el mismo peligro que tú y yo tenemos hoy en día. Necesitamos tener ese encuentro con Jesús. Y todo el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Dice el 24, ahora dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben? Esa palabra miserable es una palabra bastante fuerte. Bastante fuerte. En toda la Biblia se menciona 2 veces. Este es uno. ¿Saben quién fue el otro que lo mencionó? Están estudiando Apocalipsis. Y en el capítulo 3, ustedes lo van a ver, que es el mismo Cristo Jesús. ¿Y a quién se los dice? A la iglesia de la Odisea. ¿Y quiénes son la iglesia de la Odisea? Nosotros, los que creemos que todo está bien. ¿Sí me explico? Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte en cuyos miembros se encuentra la ley del pecado, donde hay guerra. Y pregunto, hermanos, cuando esta ley, cuando el carácter de Dios entró en Pablo y invadió al cuerpo de Pablo, pregunto, hermanos, ¿quién ganó? Pues él dice aquí, hermanos, versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Si la ley del pecado lo lleva cautivo, entonces quiere decir, ¿quién ganó, hermanos? Él sabía bien lo que es el bien. Si yo sé lo que es bueno, pero el encontrar la forma de hacer el bien no lo encuentro. Pregunto, hermanos, ¿somos personas buenas que de vez en cuando caemos? ¿O somos personas caídas que de vez en cuando caemos? Dice, no, él sabía. Yo sé lo que es el bien, pero no encuentro la manera de hacerlo.
Dice, esta ley me lleva cautivo de la ley de mi mente que viene siendo los mandamientos de Dios. Ahora está listo para aceptar que él necesita ayuda externa. Y aquí lo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No de vida, de muerte. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es Jesús la solución. Vayan conmigo a Génesis, hermanos. Vamos a verlo desde el principio. Génesis capítulo 6, versículos muy conocidos. Vamos a ver cuál es el problema y entonces así podemos diagnosticar bien qué es la solución. Génesis capítulo 6 y vamos a mirar el versículo 5. Son versículos muy conocidos. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Muy bien, dice esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué cosa? Mal. Desde un principio, cuando el hombre cayó, ¿cuál fue su modo de comportarse? La maldad. ¿Y cómo es lo que logró o cómo es que cayó el hombre? Pues el versículo 3 nos indica. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. No contenderá mi, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Mi espíritu. Esto puede indicar que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, o también puede referirse al mismo carácter de Dios. Y para mí es lo mismo. El carácter de Dios. Al momento de ellos pecar, se alejaron de Dios y ya no tenían el carácter puro de Dios. Dejaron de ser buenos, se convirtieron en pecadores. Y una persona sin el carácter de Dios, y recuerden que Dios es bueno, justo y espiritual y santo. Sin eso, hermanos, ¿en qué quedamos? Hermanos, si usted mira en el diccionario la definición de la maldad, usted va a ver unas cosas extrañas, raras. ¿Y saben por qué? Porque no existe la maldad. ¿A qué me refiero? La maldad no existe por una cosa en sí misma, así como lo bueno, lo santo es algo. La maldad no, la maldad es la ausencia de otra cosa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad, pues dice, pues no se puede definir porque no existe. Es la ausencia de otra cosa, es la ausencia de luz. Pero no es una cosa por sí misma, no se puede medir. Les doy otro ejemplo. Estamos en el invierno. ¿Qué es el frío, hermano? ¿Es algo el frío? No existe el frío, hermano. Es la ausencia del calor. Me está mirando como que este está loco. Está bien frío, me pongo mi chaleco y todo. No, sí, hermano, es que hay límite. Ustedes saben que hay límite a qué temperatura puede bajar el frío, ¿verdad? No recuerdo qué es, creo que es 440 y algo grados Fahrenheit. Y hasta ahí es lo máximo. Pero el calor puede subir hasta la infinidad. Porque esa temperatura, a menos 400 y algo, es donde hay una completa ausencia de calor. O sea, que no hay nada de calor. Y es el límite. Hermanos, ¿qué es la muerte? ¿Es algo en sí? ¿Se puede medir la muerte? ¿Es algo que se puede tocar, sentir? No. Hermanos, yo trabajo en hospital y pues desafortunadamente he estado presente para la muerte de cientos de personas.
Y yo puedo distinguir el momento que el aliento de vida se escapa de la persona. Y ya la persona no quedó nada de esa persona. Entonces, cuando nosotros miramos aquí el versículo 5, hermanos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, ¿qué es lo que realmente estaba pasando con el hombre? Es que no tenían ya el carácter de Dios. Y así como la temperatura se va midiendo, a algunos de nosotros también nos falta el calor de Dios. No todos hemos llegado como Satanás, que está completamente frío, pero hay algunos que sí, hermanos. ¿Cómo es que dice Cristo en Apocalipsis? Están fríos o calientes, algunos están como tibios. Una mezcla. ¿Y a quién le dijo eso? A nosotros, hermanos. A nosotros. Falta espíritu. Hermanos, vayan conmigo a Lucas 11. Vamos a mirar palabra de Jesús. Esto realmente me fascinó lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Son versículos conocidos, hermanos. Lucas 11, versículo 9, por ejemplo. Vamos a mirar lo que dice aquí. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá. Sí conocen estos versículos, ¿verdad? Son versículos favoritos. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y luego le hace esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Hermanos, ¿cuántos de ustedes son padres? La mayoría. ¿Cuál de ustedes haría eso, hermanos? Ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Pero mire lo que dice el siguiente, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a quién? El Espíritu Santo a los que le piden. ¿Somos personas buenas que en veces caen? ¿O somos personas caídas que en veces hacemos el bien? Y aun cuando hacemos el bien, la mayoría de las veces es por conveniencia, por egoísmo. Perdón, hermano, la desde aquí de que hay la, ¿cómo se dice? La condición de edad, donde se le pida. Sí. El problema está cuando uno se goce de hacer el mal y no pida lo bueno. Sí, deja de pedir lo bueno. Dice el versículo 13, regresando, pues si vosotros siendo malos, y esa palabra malos significa degenerados, caídos. Y la pregunta sería, ¿quién le está diciendo? Y yo personalmente pensé, pues seguro que le está hablando de esos fariseos. Pero no, hermanos. Si miren al principio del capítulo, versículo 1, dice, aconteció que estaba él, o sea Jesús, orando en el cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿a quiénes estaba hablando, hermano? A sus propios discípulos. ¿Somos personas buenas, hermanos? ¿Nos falta quién? El Espíritu Santo. Miremos a Romanos ahora, capítulo 3. Quiero que miren algo bien interesante aquí. Romanos, capítulo 3. Y vamos a mirar el versículo 10. Romanos capítulo 3. Y aquí Pablo está citando varios salmos y dice como está escrito, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron al camino y unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno que haga el bien. Hermanos, somos personas buenas.
pues lo bueno de todo esto, hermanos, es que aunque Cristo y nuestro Padre Celestial nos indica con palabras, ¿cómo se dice?, directas, cuál es nuestra necesidad, siempre nos ofrece la solución. O sea, ¿qué le serviría ir con el doctor y el doctor pues le dice, no, pues usted tiene esto, tiene el otro, y nunca le ofrece la solución? Pues de nada sirvió eso, doctor. Pero no con Cristo. Cristo nos dice, o dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno, solo hay uno, ¿verdad? Así que veamos que en verdad tenemos que acudir a Dios, Sí. Para poder. Sí, esa persona no entendió con quién realmente estaba hablando. Sí, hermano. Aquí en el versículo 23 dice esto, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 nos da la solución, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en quién, hermanos. En Cristo Jesús. Todo el que a mí viene, como dijo Jesús, no le echo fuera. No importa los pecados que has cometido en tu vida, hermano. No importa. No importa que has estado dormido hasta este momento. Si tú quieres ir a Cristo, Él te puede sanar. Miremos a Jeremías 17. Esto es uno de los versículos favoritos míos y ya vamos a ir concluyendo. Jeremías capítulo 17. ¿Podemos nosotros confiar en nuestros propios corazones, nuestro propio pensamiento, hermanos? ¿Cómo ven ustedes? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y cuál es ese corazón? ¿A qué se refiere? ¿La bombilla de la sangre? No. Es nuestros pensamientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y me gusta cómo dice en inglés. Dice desperately wicked. Y algunas versiones anoté, tienen lo dicen así. Por ejemplo, uno dice extremadamente perverso. Pero algunos no lo indican así. Algunas versiones de la Biblia, pues lo miré y dice que ese corazón está sin remedio. Y dije yo, pues será cierto que no hay remedio para nuestra enfermedad de pecado. Pues eso es lo que vamos a ver. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y entonces, déjame les leo Mensajes Selectos, tomo 1, página 376, dice esto. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Sí, hermanos, lo más perverso, lo más engañoso en este mundo es nuestra propia mente. ¿Y saben por qué? Porque nosotros podemos convencernos a nosotros mismos a creer una mentira. Satanás quisiera tener ese poder en nosotros, pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Qué triste es esa condición. Estaba mirando el himno que se estaba cantando antes del culto divino. Qué triste la condición del pecador. Pero hermanos, miren, vamos a regresar aquí. Vayan conmigo a Juan 17 y ahorita vamos a concluir ahí en Jeremías. Mantengan el dedo, el listón ahí en Jeremías 17. Ahorita de inmediato vamos a regresar. Quiero que miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al orar por sus discípulos y por los que lo iban a creer en el futuro. Dice el capítulo 17 de Juan, versículo 1, estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos del cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Ahora miren, presten mucha atención. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Potestad sobre qué cosa, hermanos? Toda carne. He aquí, y que dice Jehová, esto es Jeremías 32:27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. No, hermanos, la solución está en Cristo Jesús. Y dice el versículo 3, ahí mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Miren, hermanos, cómo está la cosa. Regresemos ahora a Jeremías 17, aquí vamos a concluir. Dice el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y podemos decir desesperadamente perverso. Hermanos, ¿te has dado cuenta de la desesperación de tu condición? Y si no, hermanos, hay que levantarte. Tienes que darte cuenta. Porque Cristo quiere que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. No que estemos dormidos en este mundo, hermanos. Dice, ¿quién lo conocerá? O sea, ¿quién lo entiende? ¿Quién entiende la mente perversa del ser humano? Y cuando Pablo decía todo lo que yo sé que debo de hacer, no lo hago y no entiendo el por qué. Dice aquí, ¿quién lo conocerá? La respuesta, yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que entiende, hermanos? Es Dios. O sea, hermanos, nuestra batalla no es lograr entender por qué el pecado es pecado en nosotros. Eso nunca lo vamos a entender y no nos toca. Lo que sí nos toca, hermanos, es conocer a Dios. Déjame les doy un ejemplo. Si usted tiene, digamos, que Dios no lo permita, pero si usted tiene cáncer, ¿qué le toca hacer a usted, hermanos? Sacar los libros y buscar cómo se forma el cáncer y cómo son los estudios, qué avances hay en la medicina. ¿Será eso lo que le corresponde? No. Le corresponde ir al doctor de cáncer, el que lo entiende y el que lo puede sanar. Y así es con el pecado. No nos toca entender el pecado. Es más, la señora White dice, el tratar de entender el pecado es una forma de justificar su existencia. No nos toca eso. Nos toca conocer de nuestro Padre Celestial. La respuesta a todo esto se encuentra en el versículo 14. Y si usted quiere, usted puede hacer esta oración en este momento. Dice el versículo 14, miren, aquí hablando Jeremías. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Que esa sea nuestra oración de todos Amén. nosotros. Que Dios les bendiga, queridos. Amén. Le damos las gracias al hermano Contreras y pases de pie para cantar el himno 346. Dice el día que escogí servirte mi Señor y Dios. Cristo es quien puso en mí, lo muestre hoy con honor.
soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. En la compras el seguir, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa de mi corazón, a tus contiendas voy a fin, tendrás más noble posesión, y parte en su superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. En este momento podemos pedirle al Señor que nos dé el Santo Espíritu. Y Él nos lo va a dar. O sea, nosotros no tenemos que comprar, no tenemos que ganar, no. Cristo está dispuesto en este momento a darte la victoria sobre las cosas que tienes, con las que estás batallando. Siempre que quieras. Es lo único. Hay alguien que quiere en esta mañana. Yo quiero ir con Jesús. Yo quiero que Él entre en mí. Yo sé que va a haber un conflicto. Yo sé que va a haber sufrimiento, porque en mí pues no hay nada. Esto es de mi carne, no hay nada bueno. ¿Y quién nos va a librar de este cuerpo de miseria? Cristo. Cristo Jesús. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, has hecho todo lo posible para la salvación de todo ser humano. Y queremos decirte, Señor, que te amamos, reconocemos tu autoridad como Dios, pero te amamos como nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, Señor, porque hiciste el gran sacrificio de mandar a tu Hijo Jesucristo a vivir entre los hombres como un hombre tomando carne como nosotros y sufrir como nosotros hemos sufrido. Y así, dependiendo de ti, tomó esa victoria. Y así nos lo ofreces a nosotros, Señor. Así como dijo Jeremías, Señor, sáname y seré salvo. Amén. Así que, Señor, todos los presentes, te Amén, queremos Señor. pedir que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros, no por mérito, Señor, reconocemos que no lo tenemos, pero por tus promesas, Señor. Amén. Porque tú nos has dicho que tú nos vas a dar el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que, Señor, infúndenos que tu pueblo tenga el carácter de su Salvador, y es en su nombre que te lo rogamos, en Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.